Bienvenidas, bienvenidos al segundo día de la sexta edición del Big Data Talent. Soy Estefanía Domínguez de ENIT y os acompañaré durante este día donde magníficos ponentes nos hablarán sobre la actualidad de la ciencia de datos. Antes de comenzar, quería agradecer a Iberdrola, Indra, Idon, SAS, Bitwin, Instituto de Ingeniería de Conocimiento, Línea Directa, Ernst & Young, Capgemini, BAS, Paradigma Digital, Next Digital Hub, Alcampo, Tontón e Innova TSN que hayan confiado en nosotros un año más. Comenzamos la sesión con la ponencia marco, en concreto de Beatriz Crespo Ruiz. Beatriz, si estás por ahí, por favor, inicia tu cámara, que es fundadora y CEO de Freedom y Flow. Mil gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy en esta segunda jornada. Beatriz nos va a hablar de la transformación digital en healthcare y, bueno, va a dar una visión del presente para el futuro. Entonces, cuando quieras, todo tuyo. Puedes presentar pantalla, etcétera. Fenomenal. Pues ya estaréis viendo la pantalla, imagino. Se ve. ¿Sí? Bueno, lo primero, agradeceros la invitación para estar aquí. Yo creo que todos los que estamos actualmente conectados, los que lo vayan a ver en diferido, es una oportunidad muy grande para actualizarnos, ¿no? Que muchas veces parece que tenemos que venirnos fuera para saber lo bueno que tenemos dentro, ¿no? El talento que tenemos no solamente en España, también en Europa, ¿no? Entonces, bueno, principalmente gracias por la invitación y nada, para mí es un placer. Hoy he madrugado un poquito más, pero así puedo trabajar con España directamente en la misma hora. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más dilación, hoy vamos a hablar de la transformación digital en healthcare. Vamos a aportar una visión del presente para el futuro. Todas las personas que estamos detrás, trabajando desde el punto de vista de los datos, uno de nuestros propósitos es tener impacto social, ¿no? Usar esos datos para beneficiar de alguna manera al ser humano, a la calidad de vida del ser humano y al estilo de vida de cada ser humano, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad tremenda. Gracias a diferentes dispositivos, diferentes avances que está dando el sector de healthcare en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poco de dónde vengo y hacia dónde voy, que yo creo que siempre es importante, y aquí, por ejemplo, en América lo hacen mucho, es básicamente, yo tengo un doctorado en medicina, bueno, tengo dos doctorados. El primer doctorado lo hice en rendimiento deportivo en deportistas paralímpicos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y el segundo lo hice en medicina en 2017. Principalmente mi objetivo era sobre todo también a nivel formativo y a nivel académico y curricular, tener también esa parte de medicina que me permitiese gestionar proyectos a más alto nivel, sobre todo proyectos relacionados con el uso de los datos, ¿no? Y la explotación de esos datos. Estuve 7 años en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y también he estado 7 años como contratada doctora en la Universidad de Castilla-La Mancha, ambos puestos fijos que he abandonado por seguir emprendiendo y por la carrera empresarial. Formo actualmente parte del Focus Group de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea y de diferentes entidades, como por ejemplo Mujeres Tech, para todas las que estéis al otro lado, principalmente. Mujeres Tech es un grupo de mujeres que dirigen tecnología, que forman parte de la tecnología y que además trabajan dentro de la tecnología para la inclusión de todo generacional, de género, etc., ¿no? A la accesibilidad a la tecnología. Y luego, pues bueno, he recibido estos años algunos reconocimientos a la labor emprendedora que realizo junto con mi equipo, ¿no? Porque siempre hay que decir que cuando empiezas un proyecto, a lo mejor la cara visible eres tú porque eres la CEO, porque eres la fundadora, pero detrás de mí hay un equipo, detrás de lo que voy a contar, hay un equipo muy grande de personas y de mucha calidad trabajando para poder seguir avanzando, ¿no? A más alto nivel. Entonces, bueno, fijaros, tengo el chat abierto al lado, pues si alguien quiere comentar cualquier cosa que lo pueda ver en tiempo real. A mí me gustaría también aprovechar para que dentro de esa conferencia, si tienes alguna duda, podamos verla en tiempo real, aprovechando que estamos conectados. Y nada, mira, físicamente, vamos a hablar de historias de transformación, ¿no? Ya hablamos de transformación en healthcare, pero vamos a saber qué es healthcare, ¿no? Que cuando hablamos de cuidarse, para todos y todas las que estéis al otro lado, de las 3 fotos que os he puesto, ¿qué es cuidarse? Y probablemente, no puedo ver vuestras caras, pero probablemente podríamos estar diciendo, bueno, podría ser una cosa, podría ser la otra. La realidad es que
visto de una manera o de otra, tomar lechuga con un poco de tomate no es cuidarse, pero tampoco es irse al extremo, ¿no? Es que la parte de hamburguesa o la parte de ultraprocesados. Y si las alubias las combinamos con verduras en vez de con carnes, cada vez que las comamos, pues seguramente sería un plato más saludable. Pero os voy a poner otro ejemplo. ¿Qué es cuidarse? Es estar en un sofá, tumbados todo el día, es correr, como se ha puesto de moda ahora, 3, 4, 5 Ironman al año. Dirías, bueno, pues en el equilibrio está la clave, ¿no? Voy a poneros otro, que es cuidarse, pasar tiempo en soledad, con uno mismo, con una misma, sociabilizar, irse a la discoteca o irse a los sitios, ¿sí? Fijaros, las historias de transformación que hemos vivido hasta la fecha, seguramente antes de la pandemia, ya iba todo muy rápido, pero esto lo ha acelerado. Eran historias de transformación que tardaban décadas en generarse. Eran historias de transformación en la que hemos pasado de, por ejemplo, escuchar música en la radio y tener que grabarla en el cassette, a de pronto escucharlo en Spotify. Bueno, de pronto, es muy relativo el de pronto. Spotify, puedes seleccionar Spotify o donde sea y puedes seleccionar inmediatamente qué canción tienes, pero para eso como mínimo han pasado 5 o 6 años. Nos ha dado tiempo a adaptarnos. Actualmente la sociedad piensa de una forma, digamos, polarizada. Es decir, a la hora de cuidarnos, hay gente que entiende que cuidarse es una parte y cuidarse es otra parte. Y trabajamos por extremos. Es decir, cuando hablamos de salud, en muchos de los casos, a la gente para la que tenemos que desarrollar aplicaciones, para lo que vamos a usar los datos, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos lo que busca es, sobre todo, identificar picos, identificar opiniones polarizadas y perfilar muy bien qué necesidades tiene la sociedad para poder poner solución sobre ello, ¿no? Entonces, fijaros, el grado de complejidad de estas historias de transformación en la que todo el mundo trabajamos en torno al Big Data sanitario o en torno al Big Data en general, eh, han crecido exponencialmente de complejidad y además no solamente han crecido exponencialmente de complejidad, sino que además el tiempo que pasa entre un avance y otro es relativamente muy corto, y muy corto hablo casi de meses. Es decir, hemos pasado de vivir de historias de transformación que duran años a historias de transformación que duran meses. Y eso requiere una visión global, que es la que hoy os pretendo dar con ejemplos chulos que están pasando a nuestro alrededor y que explican en muchos de los casos por qué somos capaces a día de hoy de hacer o de avanzar digitalmente tan rápidamente en el entorno sanitario, en el entorno de healthcare en general, no solamente en el sector sanitario, también veremos ejemplos de retail, de banca o de entorno laboral, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esta era, y digo era, con toda la mentalidad del mundo, porque ya veremos que todo va camino hacia otro lado, esta era la medicina tradicional, esta comienza a ser la medicina que conocemos, esta es la medicina a la que todos los intereses públicos, privados, sociales, económicos quieren derivar la medicina que conocemos a día de hoy, a la deslocalización, a ser capaz de que la persona no vaya presencialmente al médico para no generar unos gastos o unos costes directos o indirectos que si no es urgente, ¿no? Si no hay una urgencia en ese sentido. Pero veamos otros sectores. Está la farmacia, que tradicionalmente y por un sistema regulatorio eh, es presencial y que depende del diagnóstico del médico en algunos casos para poder prescribir medicamentos. En otros habréis visto ya farmacias que se han reinventado hacia productos de salud, de higiene, de autocuidado, que no necesitan prescripción médica. Pero ya se están modificando las leyes a nivel europeo para que existan este tipo de aplicaciones que es real, de telefarmacia. De manera que tú puedas tener una receta electrónica que ya se carga, no sé si alguno o alguna tenéis ya vuestra tarjeta electrónica, ya se cargan las recetas electrónicas automáticamente y con eso tú puedes recibir pues tu medicamento en casa, ¿no? Está avanzando muchísimo. ¿No? Puedo decir que en España esta parte esté ya, pero en Estados Unidos, aquí por ejemplo, ya se consume farmacia de forma abierta en los supermercados. ¿No? Entonces, bueno, hay que replantearse estas cosas. La venta más presencial a la televenta, podríamos decir la formación a la teleformación, que es lo que todos estamos practicando ahora. ¿No? Entonces,
¿Qué hay detrás de todos estos cambios? Hay una necesidad por tener más libertad. El ser humano tiene una necesidad por tener más libertad y poder gestionar su tiempo sin necesidad de desplazarse a ningún lado. Hay una necesidad de satisfacción y puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y desde donde quiera. Hay una necesidad económica de negocio en la que el on demand, no sé si conocéis la palabra o la clave on demand, que es donde quieras, cuando quieras, las suscripciones, por ejemplo, a Netflix sería un producto on demand, las suscripciones, a que te manden ropa a casa y te la puedas probar es una suscripción, es decir, que tú puedas coger las cosas cuando quieras o cuando no quieras, está pasando también en la tele, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto, que en un momento dado podemos pensar que no afecta directamente a la transformación digital en healthcare, condiciona, lo propulsa y hay una serie de motores que están detrás haciendo que todo esto se acelere muchísimo en diferentes sectores, entre ellos uno clave, la salud, otro es la automoción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, hay 4 motores principales que mueven todo lo que tiene que ver con datos, todo lo que tiene que ver con health y lo que tiene que ver con la parte digital, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con datos y health. Una cosa es, estamos en una era en la que todo lo que sea poner a la experiencia del paciente en el centro, poner la experiencia del cliente en el centro es vital, pero en el caso de salud, todo esto viene promovido también por avances en genómica, ahora lo veremos, avances en todo lo que es el uso de medical device, wearables, Internet de las cosas, es decir, todo lo que son dispositivos que podamos llevar puestos. Y claro, todo esto genera una cantidad de datos, entre otras muchas cosas, y de procesos, mapas de procesos, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la usabilidad de esos procesos o la usabilidad de esos datos para seguir poniendo los intereses, gustos, preferencias, necesidades de los clientes, de los pacientes en el centro, ¿no? O de la enfermedad de los pacientes en el centro, en el caso de salud, por ejemplo. Y todo esto genera negocio y genera una nueva forma de vivir y de trabajar, las New Way of Living y las New Way of Working. Y todo esto recae en healthcare, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos, si os parece, como si de una historia se tratase todo este camino, que yo creo que os voy a contar cosas que os van a gustar, que os van a hacer pensar y que también os van a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, dentro de las palancas de aceleración, en todo lo que tiene que ver la transformación digital, hay 4 palancas principales. Una es el go-to-market, la agilidad para atraer a nuestros clientes y a los pacientes a las vías digitales. Esto lo ha acelerado la COVID en 5 años. Es decir, aunque parezca mentira, antes no usábamos el móvil, por ejemplo, para hacer compras y ahora, o España, por ejemplo, era uno de los países que más reticencia mostrábamos a perder el dinero en dinero físico y sin embargo ahora somos capaces de pagar con tarjeta, entre otras muchas cosas, recetas digitales, consultas telefónicas de médico, consultas para no ir al hospital, por ejemplo. 2, todo lo que tiene que ver con Data Motor Driven, es decir, incorporar procesos inteligentes, integrar esos datos y aprender a sacarle el máximo partido, porque una de las cosas que tiene Healthcare es que no vale con machear datos, no vale con ser capaz de, no digo que en otros sectores sirva, pero aquí muchas veces la suma 1 más 1 no son 2. Os pongo un ejemplo claro. Frecuencia cardíaca. Podemos estar monitorizando en tiempo real qué número de latidos tiene nuestro corazón, pero hay que enseñar a la máquina a que tú puedes tener una serie de latidos en estado basal o moviéndote, pero que puedes tener 180 latidos por minuto haciendo ejercicio físico y puedes tener 180 latidos por minuto porque te esté dando una taquicardia. Sin embargo, el significado de los 180 minutos por latido o las variaciones que pueda haber a menor nivel cada minuto en tu frecuencia cardíaca puede ser debido a un factor positivo en salud, como es el ejercicio físico, un factor negativo, como puede ser que te esté dando una taquicardia, ¿no? Esto, evidentemente, ya está entrenado, es fácil de entrenar y es fácil de comprender, frecuencia cardíaca, pero imaginaos cuando en el cóctel de datos metemos hormonas, cuando en el cóctel de datos metemos epigenética, ahora lo veremos, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, cuando metemos nuestros genes, ¿no? Cuál es la predisposición genética a tener ciertas enfermedades. Luego el punto 3 es el trabajar en entornos colaborativos. De hecho, yo estoy hoy en Estados Unidos porque no contemplo el seguir emprendiendo empresarialmente sin generar una red de influencia en Estados Unidos, sin preguntarme también cómo son las culturas empresariales en torno a la salud en otros países y también, ¿por qué no?,
el cómo se pueden generar entornos colaborativos que nos ayuden a llevar nuestras ideas o el uso de esos datos a un mejor puerto, ¿no? Y a un puerto también mucho más rentable y mucho más escalable a nivel internacional para poder tener un impacto sostenible. Y por supuesto, yo creo que uno de los principales focos que aceleran la digitalización en healthcare es la hiperpersonalización. Si somos capaces de poner en el centro a la persona, somos capaces de perfilar sus comportamientos, de aportarles contenidos personalizados y de generar experiencias del paciente, en el caso del sector sanitario, pero también en aseguradoras, en fintech, etc., mucho más pegadas a su realidad diaria. Entonces, en ese sentido, digamos que en genómica ha habido una serie de avances. Por un lado, hemos tenido, este es un compañero de la Universidad de Stanford, se llama Michael Snyder, y tiene un laboratorio en el que desde hace años se monitorizan, bueno, se generan perfiles ómicos en el que él es genetista, pero lo que se hace es identificar cuál es tu perfil genético, cuál es tu predisposición genética a tener enfermedades, y a partir de ahí se monitorizan en tiempo real diferentes parámetros con wearables para poder llegar a la conclusión, entre otros muchos estudios que hacen, que los cambios de la fisiología cotidiana en las personas pueden disminuir cuando se están gestando ciertas enfermedades, desde resfriados hasta diabetes tipo 2. Es decir, podríamos ser capaces de prevenir enfermedades a las que estamos predispuestos o predispuestas genéticamente si somos capaces de monitorizar que eso pueda suceder, ¿no? En tiempo real. En este caso, por ejemplo, hay un salto muy grande y muy rápido entre lo que es la medicina de precisión, que es la que conocemos hoy, que te pueden hacer un cóctel de quimioterapia para el cáncer que tú tienes, ¿vale? Para el tipo de cáncer que tú tienes, hacia la medicina personalizada, es decir, que ya no solamente te hagan un cóctel de quimioterapia adaptado a la enfermedad que tú tienes, sino también adaptado a tu perfil genético, a tu epigenética, el estilo de vida. Y hemos pasado de eso y estamos pasando de eso, donde todavía, por supuesto, y donde todavía y habrá una investigación mucho más profunda promovida por la conectividad 5G, ahora lo veremos. Y hemos pasado hacia la medicina de prevención. Hay un vídeo muy chulo que es que se llama ¿Cómo serán tus últimos 10 años? De la Asociación Canadiense contra el Corazón, que os invito a verlo en cualquier momento que tengáis, porque sensibiliza mucho sobre lo que es tomar buenas decisiones en tu vida sobre hábitos de vida saludables, sobre la exposición que tienes a diferentes exposomas y no hacerlo, ¿no? Y es que, por ejemplo, el Big Data en genómica empieza no solamente a tener en cuenta el ADN, de la secuencia de ADN o ARN, tiene en cuenta también, o empieza a tener en cuenta los exposomas a través de los wearables. Si yo soy capaz de monitorizar cuál es la radiación solar a la que está puesta mi cuerpo, el tabaco, la contaminación, la temperatura, la nutrición, el ejercicio físico, el estrés o la falta de sueño, entre otros, seré capaz de entender por qué hay enfermedades que se expresan en unas personas y enfermedades que, aun teniendo la misma predisposición genética, no se expresan en otras personas. ¿De acuerdo? Esto es importante porque empezamos a los avances en la ciencia. Hay dos grandes avances en la ciencia de la salud. Por un lado está el ser capaces de vivir más años, hito que está consiguiendo la medicina. Pero por otro está el vivir más años con mejor calidad de vida. Y de momento estamos consiguiendo vivir más años, pero con enfermedades crónicas. Es decir, hay enfermedades no transmisibles, que son enfermedades cuya expresión principalmente tiene que ver con la toma de decisiones en los hábitos de vida no saludables, como la obesidad, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ¿de acuerdo? Que no nos matan, en el mejor de los casos, pero sí nos permiten seguir viviendo con una peor calidad de vida. Además, en muchos casos, cuando esto se agrava, la calidad de vida se ve muy mermada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por un lado genómica, tenemos por un lado exposomas y tenemos por un lado el medir eso de forma regular y cotidiana en el día a día. Es decir, todos estos perfiles ómicos de multitud de información que tenemos a nivel hormonal, a nivel de respuesta, a nivel de cómo vivimos, dónde estamos, a qué estamos expuestos, generan cantidad, billion de data solamente para una persona. Por lo tanto, empezamos a hablar de Big Data y empezamos a ver de múltiples combinaciones en la que la medicina, ahora hablaremos de la parte digital, la medicina necesita incorporar esa Big Data, necesita estudiarla
y necesita adaptarla a la realidad de cada persona, de cada paciente, ¿no? Y empiezan a obtenerse, empezamos ya a tener los primeros chips intradérmicos, que no sé si los conocéis o si os llama la atención o no, pero básicamente en medicina hasta hace mucho tiempo, por ejemplo, ya existen desde hace mucho tiempo bombas de insulina que están dentro del cuerpo, ya existían bombas de toxina botulínica, por ejemplo, en el hospital de parapléjicos donde trabajé, las bombas, había personas donde le metían por dentro de la piel bombas de toxina botulínica para que cada cierto tiempo fueran soltando esa medicación de manera que se relajaran los músculos y les permitiese caminar en aquellos casos en los que había muchos espasmos, mucha espasticidad y no podías caminar porque tenías los músculos muy rígidos. Pues bien, el objetivo principal es que no tengamos que medir algo con un dispositivo que nos podamos quitar, sino que lo llevemos dentro. Aunque suene muy a Black Mirror, suene muy a ciencia ficción, las típicas pastillas o las típicas monitorizaciones que se puedan meter dentro del cuerpo ya están encima de la mesa y ya son una realidad. Otra cosa es que tardemos años o quizá meses en que la sociedad acceda a ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, fijaros, los avances en genómica, es decir, esos dos grandes hitos que llevamos teniendo desde antes de los egipcios, el vivir más años y mejor, con mejor calidad de vida, mueven millones o trillones de euros en torno a necesitamos monitorizar más cosas y necesitamos monitorizar más cosas en tiempo real para poder estudiar las variaciones que puede dar nuestra fisiología cotidiana en el día a día, ¿no? Y empiezan a surgir una serie de medical devices, dispositivos médicos, de wearable, todo lo que son pulseras de actividad, todo lo que son los móviles, la medición que tienen los móviles o Internet de las cosas. Y aquí pongo un punto de impasse porque hay un crecimiento exponencial de la conectividad que además viene facilitada por otros sectores. Por ejemplo, los eSports han facilitado la necesidad de jugar en remoto y jugar con juegos que requieren conectividad o capacidad conectiva más allá del 4G, ha propiciado, entre otras cosas, que se dé el salto rápidamente o ágilmente, mejor me gusta más, en transformación me gusta más la palabra ágil, ágilmente al 5G. Y el 5G, al final, fijaros, el objetivo que tiene dentro del entorno de healthcare, o el entorno sanitario en este caso, el sector sanitario, dentro de healthcare, mejor dicho, es mejorar la infraestructura tecnológica. Es ser capaz de crear una experiencia del paciente en el que sin necesidad de asistir al hospital, de conocer a su médico, que ahora puede estar en cualquier parte, no necesita que sea un médico local, y sin tener una farmacia cerca, pueda tener el 360 de lo que es a día de hoy una consulta tradicional en la que tú vas al médico, te genera la visita médica, te genera una receta médica, vas a la farmacia y te tomas la medicación y te adhieres al tratamiento dentro de la medicación para que esto sea efectivo, ¿no? Entonces, fijaros, empiezan en ese camino, empiezan a tomar parte nuevos players tecnológicos, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, que diríamos, oye, healthcare, toda la parte de industria tecnológica, si Amazon eh, empezó vendiendo libros, ¿no?, por internet, y fijaros la capacidad que tiene a nivel logístico a día de hoy, o Apple, ahora lo veremos. Y luego hay otros retos, ¿no?, que es, por ejemplo, la ciberseguridad. Es decir, si empezamos a tener más datos de carácter personal que conciernen a nuestra salud, que además son en el marco europeo de los más protegidos, cómo nosotros podemos desarrollar herramientas, podemos crear entornos colaborativos, podemos personalizar o usar esos datos para personalizar sin atender a un reglamento. Me gustó mucho hace unos días, o una semana ya, presentaron una guía de inteligencia artificial y el uso ético de esa inteligencia artificial. Y uno de los ponentes decía, ok, cuando nosotros desarrollamos nueva tecnología basada en Big Data, basada en inteligencia artificial, no solamente en Big Data, nos tenemos que preguntar si legalmente se puede generar. Y si legalmente se puede generar, la siguiente pregunta obligatoria que nos tenemos que hacer todas las personas que trabajamos con datos que tienen que ver con salud y que hablan de personas es, vale, es legal hacerlo, pero ¿es ético? Y ahí empieza a haber otra serie de aspectos para trabajar en salud que va a ir un poco impregnado en todo lo que voy a contar a continuación. Fijaros, en 2016 empecé a trabajar para Apple, bueno, trabajé para Apple en aspectos de diseño de Apple Watch, básicamente a nivel de entrenamiento deportivo. ¿Vale? Fuimos en 2016 a Londres con entrenadores y entrenadoras de todo el mundo
para poder valorar el primer dispositivo de Apple Watch que Apple salió a la palestra. Y fijaros, el posicionamiento hace un año de Apple era el mejor dispositivo para una vida sana. El posicionamiento en septiembre de 2021 es el futuro de la salud está en tu muñeca. Y ahora comprendéis por qué el futuro de la salud está en tu muñeca. Simplemente conociendo el motor de la genómica, de los avances que está viendo, entendemos la necesidad que tenemos de ser capaces de adelantarnos a las enfermedades, de ponernos en el centro de la necesidad entre el paciente y los centros hospitalarios o cualquier servicio o producto de atención de healthcare. Esa es la principal ventaja competitiva de las tecnológicas. Pero fijaros, Apple tiene muchas más cosas detrás. Esto lo recogí ayer de la web, sin ir más lejos, para actualizar la imagen. Y fijaros, tiene desde hace muchos años todo lo que se llama Research Kit and Care Kit, que es todo lo que es poder monitorizar por ti mismo, el corazoncito que te aparece en el móvil, tus datos fisiológicos, pero además poder compartirlos y poder monitorizar ciertas enfermedades o ciertas personas con enfermedades, monitorizarlos en el día a día para que esos datos puedan ser compatibles con instituciones médicas y universitarias para que puedan llevarse a cabo estudios más grandes. Básicamente esto se produce porque en patologías, ya no en las más comunes, sino por ejemplo en patologías raras o en patologías que no se ven comúnmente, es más difícil encontrar pacientes con los que investigar o personas con las que investigar con el mismo tipo de diagnóstico. Ahora, imaginaros cuando metemos en esta coctelera nuestro estilo de vida. Es decir, aún es más difícil encontrar dos pacientes con el mismo tratamiento y con el mismo estilo de vida, las mismas decisiones en su día a día y el mismo tipo de exposomas. Pues esto facilita la investigación. Cuanta más gente lleguemos, cuanto más características podamos estudiar a la misma vez, más rápido avanzará esa medicina de precisión, esa medicina personalizada y por lo tanto antes llegaremos a la medicina de prevención, ¿no? Pero hay otras propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de dispositivos. Por ejemplo, la monitorización de la diabetes, que ahora ya es mucho más común ver en los brazos de las personas los parches que están constantemente monitorizando la glucosa, y no solamente en diabetes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya empieza a haber programas de prediabetes. El otro día escuché una entrevista a Michael Snyder, a uno de los investigadores, que hablaba de que el 41% de los estadounidenses tienen prediabetes. O sea, es una pasada. Estamos hablando de que hay un problema muy grande, no solamente de sobrepeso, de obesidad, sino también de enfermedades que se derivan de otras áreas. Por ejemplo, os quiero mostrar también empresas españolas, que tenemos mucho talento en España. Por ejemplo, Legit Health, por traeros hoy alguna, hay otras, monitoriza con Big Data y con la parte de inteligencia artificial todo lo que son manchas o todo lo que es problemas dermatológicos para poder llevar diagnóstico y soluciones o monitorizar esos problemas de la piel en remoto, ¿no? Y es una empresa española. Pero ¿es suficiente solamente recoger los datos directos de las personas? Es decir, ¿sería lo único? Pues fijaros, en la parte de Internet de las cosas, son redes de objetos conectados, básicamente, en nuestras casas, en nuestro día a día, en las oficinas de trabajo, en las universidades, que pueden darnos información sobre cuáles son esos exposomas. Y fijaros, os pongo algún ejemplo. Conozco los cepillos eléctricos, ¿vale? Con sus apps y con su wifi. Conozco tu salud bucodental por cómo me utilizas. Probablemente quien haya diseñado el cepillo para poder enseñar a las personas a saber cómo lavarse, no sabe que esos datos podrían ser utilizados también para conocer la salud bucodental de la persona, o mejor dicho, para saber qué salud bucodental tienes si no lo utilizas. Pero os voy a poner otro ejemplo. Bombillas eléctricas inteligentes. Conozco tu salud por las veces que me enciendes. Tú sabes que hay una relación directa entre el consumo de luz artificial, la nocturnidad y las enfermedades o casos de dependencia en casa. Usamos más la luz por la noche cuando estamos enfermos. Conozco tus tendencias de consumo en alimentación, autocuidado y salud, por dónde y cómo me utiliza. No es lo mismo comprar a lo mejor en un supermercado que comprar todos los días en comidas de ultraprocesados, ¿no? O todos los a mediodías. Bien, entonces el Internet de las cosas está generando una cantidad de datos que en un primer momento puede no haber estado diseñado para healthcare, pero o para aplicación en el cuidado de nuestra salud,
pero que dándole una vuelta de tuerca y aprendiendo un poco cuál es el contexto que mueve los motores de healthcare, podríamos pensar que pueden ayudar a obtenerse soluciones. Es decir, podemos llevar esa Big Data, ese uso de Big Data un pasito más allá, siempre y cuando el marco regulatorio y el marco ético lo permita, ¿no? Porque, por ejemplo, como os he dicho, si conozco tu salud por las veces que no te lavan los dientes y esos datos son utilizados por aseguradoras para no volver a generarte un seguro dental en la vida, pues igual el uso no es el más apropiado para el ser humano, ¿no? O el que más ventaja le va a generar, ¿no? Entonces, fijaros, este Internet de las cosas, al final una de las cosas que está generando es impacto en muchos sectores. No solamente en el impacto en el sector de healthcare, en retail, en transporte, en manufactura, en utilities, en recursos, en la cadena de valor. Ahora, por ejemplo, la cadena de suministro que está teniendo tantos problemas, en generar ciudades cada vez más inteligentes, sistemas financieros más inteligentes, más independientes y más autónomos, más deslocalizados, como es ahora, por ejemplo, el uso de blockchain para la descentralización de la moneda. Podemos poner muchos ejemplos. El caso es que todo esto mueve el siguiente motor, que es el de inteligencia artificial. Es decir, tenemos aspectos de base en el ser humano que estamos avanzando, queremos cuidar cada vez mejor la salud, queremos prevenir cada vez más enfermedades, vivir más años con más calidad de vida. Esto mueve, cada uno de estos motores mueve a su vez negocios, cambios en la forma de vivir, de trabajar. Pero es que para poder prevenir enfermedades necesitamos cada vez tener más datos. Tenemos que ser capaces de perfilar mejor no solamente al cuerpo por dentro y las respuestas del cuerpo por dentro, sino también a qué está sometido, cuáles son los exposomas donde está ese cuerpo viviendo, no solamente físico. También podríamos hablar, pero esto ya sería en otro contexto, de cómo monitorizar los pensamientos, las emociones, que pueden a su misma vez condicionar o generar respuestas físicas, ¿no? Entonces, fijaros, todo esto al final necesita una mayor potencia a nivel de estructuración de datos, mapas de procesos, metodologías, etc., en la que la medicina, por ejemplo, en este caso la telemedicina, no solamente incorpore un buen diagnóstico a partir de los datos, un buen tratamiento y seguimiento a partir de los datos, sino que además tenemos que generar una serie de procesos para poder recoger esos datos, para poder almacenarlos, para poder tratarlos y para poder devolverlos con una interpretación que sea beneficiosa para el ser humano, pero que además sea beneficiosa con respecto a los sistemas sanitarios, el coste que tenemos a nivel de sistemas sanitarios. No sé si conoces la rama de economía de la salud, pero básicamente lo que hace es que cada vez que se pone un tratamiento encima de la mesa, tienes que demostrar que se puede vivir con más calidad de vida y con menos coste, ¿no? Entonces, fijaros, hay 4 o 5 grandes áreas en las que está creciendo la telemedicina. Uno es la monitorización en casa, 2 son las soluciones de las aseguradoras, de las farmacéuticas, el 3 es todo lo que tiene que ver con la monitorización no de la enfermedad en casa, sino de la salud en casa. O fijaros, algo que me llamó mucho la atención en su momento en este estudio, es el que los kioscos que tenemos en la calle podrían ser reconvertidos a kioscos médicos en los que tú puedes hacer tus análisis de sangre o entregar tus muestras de análisis debajo de tu casa, ¿no? Y no tienes que ir a un centro sanitario, no necesitas, o puedes directamente hacerte análisis en esos kioscos de telemedicina, ¿no? Y luego, por supuesto, poco a poco va llegando pues, a las consultas médicas, a los centros hospitalarios públicos, primero los privados y luego los públicos, ¿no? En ese sentido. Entonces, fijaros cómo va avanzando el uso de los datos en healthcare, esa transformación, en esa transformación digital, ¿no? Que todos estamos viviendo y que realmente será un abrir y cerrar de ojos en el momento en el que no tengamos que ir al hospital para absolutamente nada, sino tenemos una urgencia, ¿no? Que a día de hoy hay mucha gente también, todavía se está generando mucha resistencia. Y aquí es donde entran las grandes tecnológicas, vienen a reforzar el sistema tradicional sanitario, son claves y sus estrategias son claves para quedarse en el medio de la estrategia, para ser intermediarios, para facilitar ese mapa de procesos y empiezan a desarrollar sus propias soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de poner al cliente en el centro, Amazon Care empezó en 2019 a diseñar o a poner en marcha la primera clínica médica virtual para los empleados.
Es decir, lo que querían es a sus empleados facilitarle el acceso a una atención primaria de alta calidad online. Y esto es muy importante en un país en el que no hay sanidad universal y los seguros médicos tienen un coste muy alto. Es decir, de verdad, aquí la gente se puede morir porque no tenga seguro médico o puede perder dedos de la mano porque tenga que elegir si un dedo de la mano le cuesta $40.000 u otro le cuesta 50.000 y tiene que decidir qué dedo de la mano ante un accidente laboral se pone, ¿no? Entonces, sé que suena como muy frío y no es tan exagerado, pero tenéis que tener en cuenta que Amazon cree un hospital de atención primaria es un avance muy grande porque es un sector, o sea, es una tecnología que no es del sector sanitario propiamente dicho, que viene de otro, pero que tiene una red de logística a nivel mundial muy superior a la que puede tener un centro hospitalario por sí solo. Entonces, Amazon Care, incluso con el uso de los drones, están empezando a facilitar, a posibilitar, a hacer posible que se conecten médicos de todo el mundo con la entrega de productos, servicios farmacéuticos en casa del paciente. Que aquí sería, la siguiente pregunta sería, ¿dónde quedan las farmacias? ¿No? Pues hay sectores que van a tener que reinventarse mucho para seguir estando, ¿no? Entonces, fijaros, ya empieza a haber telefarmacias, ya empieza a haber distribución telemática de ciertos medicamentos con una prescripción médica, ya empezamos a tener un marco regulatorio que nos permita con una serie de datos poder llegar a esta parte tecnológica y llevémonos estos aprendizajes a otros lados, ¿no? Por ejemplo, las fintech y los neobancos empezaron a revolucionar, a cambiar la forma de pensar de los bancos tradicionales. Y eso revierte en nuestros exposomas, eso revierte en nuestro bienestar financiero, en la capacidad que tenemos para ser autónomos, por ejemplo, para ir al banco directamente físicamente, para poder tener atención telefónica, atención por ordenador, por móvil, tener esa presencia de omnicanales que no solamente revierte en banca, que es un sector que está avanzando muy rápidamente desde el punto de vista de las fintech y neobancos, sino que además todas estas tecnologías para tratar datos están revirtiendo en el sector de healthcare. Igual pasa en retail, fijaros, esta es una tienda piloto que acaba de ponerse, se acaba de instalar en Zara, en Serrano, en Madrid, en la calle Serrano, que se llama Pay and Go, es decir, ya ni siquiera necesitas pasar por el cajero ni nada, tú puedes ir a la tienda física, si, puedes comprar y sin pasar por el terminal de ventas te puedes desalarmar y llevarte la compra. Son nuevas experiencias físicas conectadas en tiempo real pues, a las aplicaciones, ¿no? Y recogiendo datos. No olvidéis que todas estas transacciones recogen datos en tiempo real que nos pueden ayudar a, acordaros del Internet de las cosas, a estimar, a ver cuál es el estilo de vida de las personas para ver a qué está expuestos, ¿no? Pero también hay otros casos, por ejemplo, el de la brecha digital en educación. Es decir, actualmente uno de los grandes problemas que hemos identificado en la pandemia es la gran brecha digital que existe no solamente entre unos países y otros. Incluso en las mismas ciudades, en diferentes barrios, podemos tener familias con accesos a todas estas novedades digitales y podemos tener familias que no tienen nada de acceso. Podemos tener generaciones que no tienen acceso a las vías digitales y generaciones que tienen mucho acceso a las vías digitales. Y esto hace que si todo se vuelca hacia vías digitales, se produzca una brecha digital en la que habrá mucha gente que tenga acceso a conocimiento, a nuevas formas de tratarse, a nuevas formas de tratar la enfermedad para no morirse, y habrá gente que no tenga acceso a nuevas formas de tratar enfermedades para no morirnos. Os digo este ejemplo porque es como mucho más heavy para que veáis la diferencia, pero como eso muchísimas cosas, o sea, tiempo, uso del tiempo, del dinero, mejora de la calidad de vida, etc., ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, y con esto ya termino, en Freedom and Flow, que es la empresa que fundé en 2014, lo que hacemos es utilizar esa transformación digital en salud y bienestar, que es diferente, la salud se mide y el bienestar se percibe en el entorno laboral. Y lo que hemos diseñado son productos como el que tenéis, hemos diseñado principalmente dos productos. Tenemos por un lado productos que tienen que ver con la evaluación inteligente del bienestar a partir de escalas validadas a nivel científico, que no solamente faciliten una evaluación o un diagnóstico en las empresas para poder conocer de primera mano cómo es el impacto o cuál es el impacto, primero cuál es el estado de bienestar, evidentemente, y segundo cuál es el impacto de ese estado de bienestar
no solamente en la productividad empresarial, sino también en costes, en la probabilidad de pérdidas de jornadas laborales, en la probabilidad de que siga creciendo el absentismo por enfermedad común, una serie de parámetros que en la empresa importa. Y esto básicamente lo hemos convertido en una web app que ofrece una experiencia de coaching digital de 15 minutos al trabajador en la que los datos de la persona son de la persona. Es decir, la empresa solo recibe datos agregados de más de 80 indicadores científicos para 20 áreas temáticas. Es decir, lo que nos ha permitido la tecnología es poder lanzar evaluaciones mucho más ambiciosas, mucho más grandes, en la que la ponderación de los pesos de los datos que hay detrás se interrelaciona entre sí y se categoriza en el algoritmo que hay detrás de 0 a 100 puntos. Esto nos permite llegar más lejos, conocer cómo es la relación que existe entre los diferentes factores que tenéis en pantalla y no quedarnos solamente en el estudio aislado de parámetros que pueden estar afectando a la salud de los trabajadores dentro del entorno laboral, como podría ser la información que nos aportan los reconocimientos médicos. No, ahora también me importa. Es necesario conocer cuál es la percepción que tiene la persona sobre su estilo de vida, porque en base a ella genera la decisión o genera sus exposomas, dónde vive, cómo vive, de qué manera vive, ¿no? Entonces, fijaros, dentro de eso nosotros tenemos dos líneas principales. Por un lado, la información que se le da al trabajador, un informe individual de resultados, donde se indica qué hábitos son los saludables para su estilo de vida. Fijaros qué importante de cara no solamente al ámbito laboral, sino también cuando estamos trasladando todos estos datos al ámbito sanitario, porque ya trabajamos con grupos hospitalarios con esta aplicación. Y luego los datos agregados para la compañía, es decir, tener mejores datos, conocer mejor a sus trabajadores y las necesidades de sus trabajadores para que la inversión que se haga en salud y bienestar no solamente revierta en mejor productividad, sino que revierta a nivel sanitario a los sistemas, directa o indirectamente reduciendo el coste que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, realmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el centro, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, salud, las empresas donde pasamos más de la mitad de nuestra vida, se perfilan como un agente de cambio. Y luego tenemos otro producto que se llama HealthyBox, que lo que hacemos es recogemos fuentes de datos de muchas fuentes muy diferentes, actualmente desestructuradas, y nuestra principal labor o nuestra principal oportunidad es precisamente estructurar esas fuentes para conseguir estudiar cuál es el efecto del ecosistema que pone a disposición la empresa, los trabajadores, sobre su salud, ¿no? Importante, no solamente sobre su bienestar, también sobre su salud. Y nada, trabajamos con casos como el de Repsol, trabajamos con casos como el de BNP Paribas, y en la web podríais ver muchísimos otros casos de éxito, tanto en España como en Latinoamérica, empresas que están comprometidas con la salud de sus empleados y con generar un impacto más allá, que sea la propia el estar bien, sentirse bien o atraer talentos, o tener un impacto social más allá y con un compromiso con la salud de las personas mucho más allá que los simples vigilancias de la salud, ¿no? Hemos recibido diferentes reconocimientos en aceleradoras y a nivel internacional. Y bueno, básicamente lo que os quería contar hoy era eso precisamente. 4 grandes motores están moviendo hoy la transformación digital en healthcare. 4 grandes palancas aceleran a esos motores. Y nada, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta estaré encantada de responderla. Sí, en concreto hay una Sí, la he pregunta visto, Miriam. para responder brevemente porque ya continuamos con la siguiente mesa. Adrián García pregunta, dice: buenos días, Beatriz, ha sido muy interesante y es impresionante el presente y el futuro que nos espera. Como matemático de formación, ¿cómo recomiendas contemplar mis estudios si quiero centrarme en la ciencia de datos y el Big Data en salud? Bueno, pues principalmente yo creo que instituciones como ENIT ya están facilitando formaciones que nos acercan, ¿no? Que nos traducen y que nos permiten desarrollarnos en un entorno multidisciplinar con compañeros y con compañeras, que para mí siempre es lo más importante de los estudios, que vengan de otras áreas y que sean multidisciplinar en ese sentido, y con profesores y profesoras que tengan diferentes perspectivas con respecto al mismo tema. Eso es vital, pero también te diría que te atrevas a irte a las aceleradoras, a los centros de innovación, de startups, porque allí también vas a conocer a mucha gente que te va a ayudar a no solamente a abrir la mente, sino también a ver cómo se traduce todo esto en productos, cómo se traduce esto en servicios finales para la atención en diferentes sectores de salud, ¿no?
Entonces yo te diría que combinase las dos cosas, no solamente la parte de estudios, que para eso está Enit aquí, sino también que combinases la parte de experiencia práctica, acercándote a esos centros de innovación, aunque sea de forma online, porque muchas veces ponen diferentes startups, por ejemplo, en Valencia está Lanzadera, en Madrid está La Nave, bueno, en Madrid hay un montón, en Barcelona también hay, en Málaga está empezando a haber, Hub de Salud, HUB de salud, búscalo y encontrarás y irás viendo productos, servicios que se están desarrollando más a los datos. Te voy a abrir el punto de vista.